Recientemente hemos tenido gente cercana, conocida, que en las conversaciones habituales nos comentan de ataques de pánico. Y hemos leído también, por diversas vías, de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Pareciera que la crisis que se vive en Venezuela está produciendo ataques de pánico entre los venezolanos, en Venezuela y fuera de Venezuela también. Mas, ¿qué es un ataque de pánico? ¿Por qué se produce? ¿Cómo controlarlo? ¿Es lo mismo un ataque de pánico que un ataque de ansiedad? Ese es el tema de nuestro foro en el día de hoy. En la ciudad de Guadalajara, la Guadalajara mexicana, la de Jalisco, está Andrea Sirí Castro López. Andrea, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola César Miguel, muchas gracias por la invitación. Y en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, está la también psicóloga clínica María Elena Domínguez. María Elena, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué es un ataque de pánico? Le pregunto a Andrea Sirí Castro López. Sí, bueno, como clínicos consideramos el ataque de pánico dentro del marco de lo que es el DSM-5, que es el manual que usamos normalmente los psicólogos clínicos y los psiquiatras ¿Qué para es, categorizar. qué es DSM-5? DSM-5 es la versión ya número 5 de nuestro manual y nos explica que el ataque de pánico es un acceso brusco, de un temor muy, muy intenso o de un miedo muy, muy intenso que alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos y que debe tener por lo menos 4 o más de una lista de 13, de 13 síntomas, ¿no? De los cuales 11 son físicos: palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de hormigueo en las manos, dolor en el pecho, náuseas, y 2 más son síntomas cognitivos, que son los más frecuentes que escuchamos nosotros como psicólogos en la consulta, que es el miedo literalmente a volverse loco, sin que el término sea peyorativo, pero es como el verbatim más común de escuchar dentro de la consulta, y el miedo a morir, ¿no? Una característica también muy curiosa, César Miguel, de los ataques de pánico es que pueden tener o no un desencadenante. Puede aparecer de la nada o puede aparecer porque algo sucedió, ¿no? Y pueden aparecer desde un estado total de calma hasta desde un estado previo de ansiedad. O sea, la persona puede estar previamente ansiosa y se desencadena el ataque de pánico, o está relativamente tranquila y aparece el ataque de pánico. Me gustaría oír tu definición, María Elena, por favor. Pues más o menos la misma, es sobre todo eso, que es aparece súbitamente un miedo muy intenso que alcanza muy rápidamente su máxima expresión, ¿ok? Y se acompaña mucho de ese miedo a perder el control y sobre todo miedo a morir. Muchas personas lo asocian como que se va a producir un infarto, sienten la sensación del infarto, y es eso, a ver, lo que psicológicamente se vive más es el miedo a la muerte, y como que es inmediato. ¿Y por qué se produce, María Elena? Mira, generalmente se produce, como decía Andrea, de estados de ansiedad que vienen acumulándose y de repente, como puede suceder aquí en Venezuela, donde estás en un estado de ansiedad siempre por lo que va a suceder, como por una situación de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre, y generalmente aparecen estados de ansiedad. Ahora, es bien importante que nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué unas personas sí y otras personas no? Mm. O sea, generalmente eso tiene que ver con una cuestión genética, porque generalmente aparecen en los familiares de esas personas los estados de los ataques de pánico, ¿ok? Y lo otro que generalmente puede estar relacionado con un gran sufrimiento en la infancia, como puede ser violencia, como puede ser un maltrato, una humillación muy permanente, como personas muy vulnerables que ante situaciones de mucha incertidumbre pueden generar estos ataques de pánico. Andrea, ¿ataque de pánico es lo mismo que ataque de ansiedad? Eh, Clínicamente, no. De hecho, el ataque de pánico
no se considera en sí un trastorno a menos que empiece a pasar de manera recurrente. Cuando ya es recurrente, ya estamos hablando de un trastorno de pánico. Y el trastorno de ansiedad más bien habla de un estadio continuo, de una sensación ansiosa, de estar como a la expectativa, de estar como a la incertidumbre, un poco lo que explica la doctora también. Pero el ataque, lo importante y lo que distingue el ataque de la ansiedad es que el ataque es una expresión brusca de este miedo o este terror, ¿no? Y que tiene su máxima expresión en cuestión de minutos. Esa es la diferencia principal. La ansiedad es más bien como un estado perenne, podríamos decirlo así, y el ataque es algo muy puntual que ocurre en ese momento en particular. ¿Ansiedad a qué? ¿Ansiedad por qué, Andrea? Híjole, pues ansiedad, muchas cosas. La ansiedad a la incertidumbre, la ansiedad incluso puede ser generalizada. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que es que la vida en sí genera ansiedad. Todas las situaciones a las que se tengan que enfrentar, los compromisos, la vida adulta, todo lo que implica la realidad actual genera ansiedad, ¿no? Y el punto importante de la ansiedad es que a veces es incierto a qué se le tiene esa ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el miedo, a diferencia del miedo, en el miedo uno puede tener un objeto preciso al cual le tienes miedo, ¿no? Que quieres evitar ese objeto. En cambio, en la ansiedad está como muy difuminada la razón que origina esa ansiedad, ¿no? Ya Freud decía que, bueno, que la ansiedad es lo que genera la represión, o sea, está reprimido muy probablemente la razón que la genera. Entonces, es muy difícil precisar a qué se le tiene ansiedad y por eso es como un estado tan desagradable que sienten las personas, porque no hayan una palabra, no hayan a qué decir a qué le tienen miedo, Sí. qué lo genera esa ansiedad. María Elena, dijiste por qué unos sí y otros no. Y aduciste razones, digamos, genéticas. Puede haber razones médicas. Puede haber algún cuadro médico que condicione Sí, y que permita o sea propenso para un ataque de pánico. sí, aparece el hipertiroidismo, está dentro de una de las causas que hay que descartar. En los ataques pánicos es importante como que hay que descartar algunas, algunas causas físicas que pueden ocasionar lo que es el hipertiroidismo y también algunos problemas cardíacos o pulmonares que puede generalmente. Entonces, ante unos ataques de pánico permanentes, o sea, porque como decía un poco Andrea, un ataque de pánico esporádico, apareció, desapareció, eso como que, ok, puede pasar y ya. Pero cuando los ataques de pánico son recurrentes, es donde realmente nosotros tenemos que buscar una ayuda, primero médica, para descartar un poco esa situación, que no haya un hipertiroidismo o que no haya problemas cardíacos o pulmonares que la están produciendo. Si no, no puede, y descartar también algún problema de salud mental que puede Mm. estar acompañando esas situaciones. Muy, Descartado esas situaciones donde nos podemos quedar como con ataques de pánico desde el punto de vista más psicológico. muy bien. Descartado todo eso, ¿quién puede, cuál es el especialista al que debo acudir en un ataque de pánico? Andrea. En primer lugar, por lo general se acude al psiquiatra, ¿sí? Que es quien con medicación ayuda a regular estos ataques de pánico. Pero el tratamiento debe ser conjunto con algún psicólogo que acompañe con una psicoterapia o con una terapia. Hay muchos cortes, hay muchos estilos de terapia que ayudan a manejar el ataque de pánico, porque lo característico del ataque de pánico es el miedo al miedo. O sea, luego el paciente tiene miedo de volver a tener otro ataque de pánico, el paciente tiene miedo a tener que tomar una medicación muy probablemente, entonces hay que ayudar a la adhesión al medicamento. Probablemente cuando ya haya que quitarlo también le da miedo dejar el medicamento porque piensa que va a volver a tener otro ataque. Entonces, el acompañamiento psicoterapéutico es fundamental. Debe ser un acompañamiento tanto de un psiquiatra como de un psicólogo. ¿Qué tipo de medicamentos suelen recetarse en estos casos? Por lo general son benzodiazepinas y ansiolíticos. Ya quedará un poco a discreción del psiquiatra, pero es por lo general lo que se suele Ujú. indicar. Muy bien. Y antes de acudir al médico, al psiquiatra, al psicólogo, ¿qué se puede hacer, Marilena, en el momento del pánico? Ok, en el momento del pánico es que es bastante difícil, pero sí se puede. O sea, una de las cosas es como tomar conciencia que estoy en un ataque de pánico, lo reconozco. Y una vez que lo reconozco, puedo tratar de hacer una respiración profunda
o lo que llamamos una conciencia plena. ¿Qué es la conciencia plena? Como entrar en contacto con mi cuerpo. El estar en contacto con mi cuerpo, eso lo puedo tomar como, como un objeto para enfocarme, me despego del estado de ansiedad y entonces puedo empezar realmente a una relajación muscular, a realmente respirar más armónicamente, la respiración abdominal, que lo que va a buscar es que el ritmo cardíaco baje. Con una respiración profunda, el ritmo cardíaco baja y pierdes entonces tan intensamente ese miedo al miedo. Esas serían para mí las cosas más importantes a tomar en un momento dado y saber que eso pasa. Yo creo que la persona de ataque pánico, si hay alguien que le diga, eso va a pasar, eso es temporal, eso dura entre 5 y 30 minutos y vas a poder estar bien, no estás en un ataque pánico, recuerda lo que es un ataque pánico, así puede la persona ir saliendo de ese momento. Insisto, si es recurrente, ahí sí es importante que busquen la ayuda del psiquiatra y del psicólogo. En otras palabras, por lo que acabas de decir, María Elena, nadie se muere del ataque de pánico. Nadie se muere de un ataque de pánico. Eso es lo primero que tiene que tener consciente el que está con ataque de pánico, pero que sí es buscar una ayuda porque es una situación que de verdad, es muy difícil manejarla y quedarse tranquilo. ¿Has tenido, pero si nadie se muere de ataque de pánico? En tu experiencia clínica reciente, has tenido muchos casos de estos? Más de estados de ansiedad, no tanto de ataque de pánico, pero sí de estados de ansiedad por la situación que se está viviendo. Y entonces, como con la psicoterapia y con algunas alternativas que recomendamos a las personas, es que manejen mejor los estados de ansiedad que nos está produciendo la situación en que estamos viviendo, para que puedan bajar todas esas posibles causas de un ataque de pánico. Muy bien. El tiempo se vino encima, así que te voy a dejar a ti, Andrea, la palabra ya para concluir, por favor. Y creo que un aspecto muy importante es tener como factores protectores para evitar también estos ataques de pánico, ¿no? Una vida con ejercicio, con vida saludable, rodearse de personas que tengan también una calidad de vida similar a la tuya, con pensamientos positivos, protegerse un poco también de toda la información que actualmente pues estamos recibiendo también los venezolanos, en el sentido de, bueno, hay un momento donde ya lo sano es no estar como pegado en las redes, no estar informándose constantemente, porque eso también puede ser desencadenantes de ataques de pánico. Entonces, lo importante es que empecemos a identificar nuestros disparadores, ¿no? Los desencadenantes, como para que nosotros mismos podamos protegernos. Eso es lo que se hace en terapia, identificar desencadenantes para que el paciente se pueda proteger. Y en lo particular, quien a lo mejor no está en terapia o no lo necesita, puede tomar como precaución, empezar a pensar y sentirse en qué momento empieza a haber ya una ansiedad un poco más elevada y ahí hay que protegerse ya y dejar de estar expuesto a ese desencadenante. Muchísimas gracias, Andrea. Siri Castro López en Guadalajara, México. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y a María Elena Domínguez en Barquisimeto. Gracias, María Elena. Gracias a ti, César Miguel. Muy bien, ambas son psicólogas clínicas. El reloj indica en este momento las 10:21 de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y al regreso vamos a Buenos Aires. Así que el señor Alberto Fernández resultó un maltratador. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.